Ahora vamos a hablar acerca de las cárceles en el país y la situación de las mismas. Y es que en la semana pasada tuvimos que informar acerca de un motín en la cárcel del Infiernito, en donde se mantuvo retenidas por varias horas a empleados del sistema penitenciario. Demandaban los reos que se les ampliara la visita conyugal, así como mejor alimentación, a lo cual se dio el sistema penitenciario luego de firmar un acta de compromiso. Para hablar de este y otros temas referente a las cárceles, se encuentra con nosotros Julio Talamonti, él es exdirector del sistema penitenciario. Buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias. Gracias por invitarme. Hablábamos de la situación de la semana pasada. Sí. Vienen los reos, retienen, secuestran a empleados del sistema penitenciario en el Infiernito. Un pliego de peticiones que al final el sistema penitenciario pues para accediendo, sobre todo el tema de ampliar la visita conyugal. Un poco, pareciera hasta chistoso, pero es la realidad de las cárceles en Guatemala. ¿Qué pasa en nuestro sistema penitenciario? Muchas gracias, pues es importante que todo el ciudadano conozca esto. Es cierto, es importante y parece hasta increíble, ¿verdad?, que esta situación pase, porque uno supone que el sistema penitenciario como institución es el que debe de controlar de conformidad a lo que dice la ley, la guardia, la custodia y posteriormente la rehabilitación y reinserción social del privado de libertad. Sin embargo, las condiciones de las cárceles en Guatemala, no de ahora, sino que de años, estamos viendo, hablando, discutiendo, y mientras no se haga algo de fondo realmente ahí, seguiremos lamentablemente hablando de situaciones similares a estas, porque hay varias situaciones. Primero, el hacinamiento que se tiene en las cárceles es increíble. Por lo menos hay más de unas 6.500 personas privadas de libertad que probablemente deberían no estarlo, es decir, que son susceptibles a que se les dé por lo pequeño o lo no tan grave, mejor dicho, de lo que fue el hecho delictivo del cual se les imputa, una medida alternativa o sustitutiva. Entonces, eso ya permitiría que el sistema penitenciario, con la obsoleta, porque hay que decirlo, la infraestructura penitenciaria data principalmente de los años 60 y 70. Entonces, en aquella época tal vez la seguridad para el privado de libertad era distinta, pero ahorita no podemos pensar que debe seguir así. Hay algunas cárceles, por ejemplo, recordamos el caso de Mazatenango, que el techo que tiene parte de algunos sectores de esa cárcel es techo de duralita. Entonces, imagínense ustedes eso. No estamos en las condiciones adecuadas de infraestructura, pero además hay una cuestión que a veces a nosotros los guatemaltecos, como ciudadanos comunes, no nos gusta. El hecho de la inversión o hablar de inversión en el tema de seguridad y mucho menos invertir ciertas cantidades de dinero que tendrían que ser bastante fuertes, obviamente, en el tema del sistema penitenciario, por cuestiones que se han dado alrededor en cuanto a la forma en que la plata se ha manejado por parte de los funcionarios públicos. Una pregunta. ¿Es realmente correcto que las autoridades de gobierno se sienten a sentar con criminales, ya unos de ellos confesos, otros de ellos sentenciados? Es decir, ¿cómo es posible que las autoridades de gobierno, y es la percepción del ciudadano, llegue a atender las demandas, porque esos son lo que son, que le están realizando, como ampliar el tema de visitas conyugales e incluso mejor alimentación? ¿Es eso correcto? ¿Qué tienen que hacer las autoridades? Hay que, para ponerlo así en una frase corta, hay que retomar el control, porque si vamos a la respuesta así concreta, no es correcto, no es permisible, no debería de ser obviamente algo que pudiéramos llegar a hacer. Es decir, estamos bastante claros que los que están en esa cárcel, recordemos que en Escuintla hay dos cárceles muy vecinas, y aquí estamos hablando de la denominada cárcel de alta seguridad de Escuintla, que la gente le llama coloquialmente el Infiernito. Entonces, si el perfil del privado de libertad que tengo allí es un privado de libertad que ya está bajo condena, y obviamente por ser alta seguridad está bajo condena por hechos relacionados a secuestros, narcotráfico, asesinatos, no debería yo de poder ceder ante ninguna petición de ellos. Es decir, si tengo una crisis como la crisis que sucedió el otro día, porque obviamente la hubo al retener a 8 personas que trabajan para el sistema penitenciario, entonces lo importante de alguna manera al resguardar la vida y entablar esa negociación con ellos es, bueno, ya los tengo de vuelta. Bueno, señores, ahora con ustedes yo no negocio, el Estado no tiene que negociar de ninguna manera con criminales, eso es claro. Y ahorita si ya tengo a esa gente, pues ¿por qué no hacer una requisa? Se van a volver a levantar, se me van a volver a poner así un poquito enojados. Es que no se trata de eso. Vamos, y el control demuestro que lo tengo yo como
como institución, como sistema ¿Qué penitenciario. medidas se tuvieron que haber tomado? Por ejemplo, observamos que en otras cárceles a nivel mundial, cuando algún privado de libertad llega a cometer alguno de estos hechos, llega a tener otras sanciones más y adicionales al tema de ya estar de por sí asignado. Pero ¿por qué en Guatemala no se aplica esto? ¿El reglamento interno del sistema penitenciario contempla alguna sanción, por ejemplo, por privar de libertad a los agentes de seguridad u otra sanción? Vean ustedes, no el reglamento interno de la ley del régimen penitenciario, que digamos también hay que mencionar que ya fue un logro finalmente que durante este año pudiera existir un reglamento, porque la ley estaba en el 2006 y el reglamento no existía como tal. Sin embargo, nuestra legislación penal, el decreto 1773, el Código Penal, sí me contempla a mí que independientemente que esté libre o privado de libertad, eso no excluye. Si yo retengo a alguien contra su voluntad, que ya pudiera empezar ahí a tipificar a priori un secuestro, pero es más, si inclusive aparte de retenerlo yo amenazo de alguna manera, verbal o como fuese, de atentar contra su vida, de atentar de alguna manera contra su integridad física, definitivamente allí lo que hay que hacer es levantar una querella, o sea, es decir, una denuncia penal y de alguna manera que se le levanten esos cargos, que se investigue y si es necesario que se haga otro juicio penal en donde deba de sancionarse adicional a la pena que ya está cumpliendo, hay que hacerlo, porque si no, de lo contrario la gente... Ya están condenados a más de 50 años, es lo que digo. Hay otras sanciones, como por ejemplo tenerlos privados en un lugar más severo, quitarle... Es que parece bastante incongruente, porque uno tiene la idea de un centro de máxima seguridad, como es el caso de este denominado coloquialmente, como usted lo menciona, el infiernito. O sea, es que es un poco irrisible que los reos retengan a los encargados de la seguridad del centro. Es increíble, más que risible, o sea, no cabe en la mente de nadie. Tienen ustedes razón, miren, inclusive hasta en lo legal, si vamos a eso, hablábamos antes de entrar acá que están las normas mínimas para el trato del privado de libertad que dicta Naciones Unidas. Pero hasta en estos casos, cuando estamos hablando de privados de libertad, que son de la más alta seguridad, a mí estas normas mínimas me permiten, sin violentar sus derechos fundamentales, tenerlos encerrados en lugares ad hoc, si es necesario, hasta 23 horas al día, y solo gozar de una hora de salida, una hora de sol, como se le llama, de manera que yo siempre tenga de alguna manera como Estado, como sistema, como institución penitenciaria el control.